Ya les había mencionado que practicar poemas es una excelente manera para mejorar tu inglés. Ahora les voy a platicar un poco del vocabulario, del léxico que puedes aprender gracias a los poemas. Bienvenidos otra vez a Inglés Intensivo con Retórico. En este segundo video de la serie de poesías te voy a hablar de otro de mis poemas favoritos, que ahora es del autor Charles Bukowski, y el nombre del poema es Roll the Dice, arroja los dados. Solo que en este ya no nos vamos a enfocar solo en la fonética. Claro, puedes aplicar los puntos que vimos en el primer video, pero en este video te voy a explicar que también puedes practicar vocabulario o léxico. ¿Qué quiere decir? Que cuando estás practicando normalmente un poema, el poema hace mucho uso de la retórica. La retórica es como usar el vocabulario para transmitir una idea, pero muchas de esas veces se utilizan metáforas, no todo es literal. Entonces, básicamente, lo que también les ayuda a mis estudiantes cuando los pongo a practicar poesía y tratar de entender de qué se tratan ciertas poesías, es para no siempre estar entendiendo el sentido literal o estar traduciendo literalmente lo que lees o lo que escuchas. Porque en sí, la poesía lo que a veces nos ayuda es que, por ejemplo, cuando tú le dices a una persona, mi amor por ella quema con la intensidad de 1000 soles, no estás hablando literalmente, no es un sentido figurativo o una metáfora de lo que tú sientes por esa persona. Entonces, este poema de Charles Bukowski que les había mencionado de Roll the Dice, lo utilizo mucho porque existe bastante vocabulario interesante para los alumnos. Empezando con la primera frase, if you're going to try, go all the way, y es que si lo vas a intentar es que avances todo el camino o que camines o que recorras todo el camino, ¿no? Entonces, si se fijan, desde ahí no se está hablando literalmente de avanzar un camino, sino también te lo está hablando desde un sentido figurativo, con que cualquier cosa que te propongas en la vida, pues que lo intentes acabar y llegar hasta el final, ¿no? Avanzar todo el camino. Entonces, el primer punto en el que nos vamos a enfocar con esta poesía va a ser en el vocabulario nuevo o en el léxico nuevo. ¿Por qué nos vamos a enfocar en el vocabulario? Porque, por ejemplo, empezando en la misma frase, que es if you're going to try, go all the way, esta parte de way, la palabra way, si tú realmente nada más vas a un traductor y la traduces, pues te puede dar cualquiera de las formas que hay, ¿no? Entonces, por ejemplo, es desde manera o es hasta un camino literal. Entonces, también puede ser como una forma. Entonces, si se fijan, desde aquí, el nada más traducirla, de alguna manera no te va a ayudar. Es como empezar a ver el vocabulario y a tratar de entender el vocabulario, ¿no? Después te encuentras, por ejemplo, incluso linking words, como en el caso de otherwise, que es una manera de decir de lo contrario, o por ejemplo, si puedes decir un si no. Si se fijan, ya la que sigue, que utiliza un adverbio como even, el siquiera. Cuando está en negativo, even funciona como ni siquiera, ¿no? O sea, es lo que le agrega. No solamente dices no empieces, te dicen ni siquiera empieces, ¿no? Y entonces también, si se fijan, aquí ya tenemos desde un sustantivo que tienes que interpretar de acorde a lo que estás leyendo. Tienes una linking word, ¿sí? Nueva, que a lo mejor no te la sabías antes, y tienes un adverbio nuevo, ¿no? Entonces, cada vez que estás aprendiendo vocabulario, no está mal el traducir o el saber el significado en español. Lo que está mal es no darte cuenta qué es lo que estás aprendiendo. O sea, esta palabra nueva, si estás aprendiendo ya sea forma, camino, manera, tienes que darte cuenta que es como un sustantivo, al igual que, por ejemplo, chair, al igual que word, al igual que teacher, o sea, como un sustantivo, ¿no? Y al igual que, por ejemplo, en el caso de las linking words, como otherwise, no solamente tienes que quedarte con la traducción de lo contrario, sino tienes que entender qué es lo que hace. Entonces, una linking word lo que hace es unir dos frases con dos ideas. Se fijan, la primera frase que tenemos aquí es que if you're going to try, go all the way, esa es la primera idea. Y entonces, otherwise, don't even start. Si tú nada más lees el don't even start sin contemplar que viene de la idea desde acá, desde el principio, pues entonces no tendría nada más sentido, ¿no? O sea, no tiene sentido nada más empezar con esta frase o traducir nada más esta frase. Por eso, a veces no es nada más traducir palabra por palabra, sino es primero entender que si estas eran las tres palabras que no conocías, pero sí conoces start, sí conoces don't, sí conoces go, sí conoces try, sí conoces que este es el tiempo continuo, perdón, el near future, you're going to try. Entonces, de alguna manera, ya nada más lo único que tienes que hacer es volverla a leer y ahora sí entender con ya el significado que tú sabes que están implicando aquí. No es traducirla, o sea, ok, la puedes traducir para entenderla, pero eso siempre he batallado con mis alumnos.
porque los que se la pasan traduciendo después realmente batallan mucho para pensar en inglés. Y entonces el chiste de practicar los poemas es para que pienses en inglés, es decir, que ya leas estas palabras así tal cual están y pienses en la idea que están representando. Si vas a pensar en the way, entonces tienes que pensar no en la palabra que significa en español, sino lo que representa, ¿no? The way, el camino, la manera, la forma, the way, all the way en este caso, ¿no? Y en el caso de otherwise, nada más te está haciendo que es de lo contrario, por eso tenemos ahí el if, o sea, si no lo vas a hacer, entonces don't even start, ni siquiera empieces, ¿no? O sea, don't even start. Y aquí está interesante porque de repente cuando estamos practicando esto, yo te podría decir, ¿quieres entender mejor el even? Entonces trata esto mismo cambiando start. Y lo que puedes hacer es también don't even play, don't even joke, don't even eat, don't even drink. Y entonces de alguna manera te va a ayudar a entender más el even. Pasa lo mismo, si quieres entender más el otherwise, entonces no solamente leas esta, sino trata una frase parecida. Empieza primero haciendo algo parecido. Eso te va a ayudar a entender más cómo funciona otherwise a que la traducción, porque al quedarte en la traducción, al final de cuentas se te va a olvidar otherwise porque se te va a quedar la traducción, ¿no? Pero entonces el otherwise lo que hace es como lo contrario, ¿no? You need to pay attention to this, otherwise you will not learn, you will not understand. Para salir un poquito del contexto y utilizar otherwise en otra manera, entonces yo les puedo decir que I'm going to continue reading, otherwise we are not going to finish. ¿Sí me explico? Entonces, si se fijan, es como dos ideas contrarias, ¿no? O sea, porque quieres terminar la de esta, entonces, si no continúo, entonces no vamos a terminar. Entonces, de alguna manera, eso es lo que hace con Otherwise. Entonces, puedes intentar usar todo esto. Ahorita ya con la ayuda del ChatGPT, puedes incluso preguntarle al ChatGPT que te dé ejemplos en inglés de cómo utilizarla. Puedes poner que te diga 5 frases diferentes, dónde se está utilizando, pero sin tratar de estarlas traduciendo o interpretando al español, es también tratar de leerlas y ver lo que representa esta idea. Porque a pesar de que si las linking words te unen dos ideas, cada linking word hace un trabajo diferente, ¿no? Es parecido como los adjetivos. Todos califican el sustantivo, pero cada uno puede ser una categoría diferente. Entonces vamos a continuar, pero si fijan aquí, por ejemplo, ya encontramos 3 de vocabulario nuevo. Se vuelve a repetir, if you're going to try, go all the way. Esto te va a hacer que se te grabe el the way porque lo estás repitiendo. Y luego aquí volvemos al, por ejemplo, que es could mean losing girlfriends. Entonces aquí estamos utilizando el condicional could mean. Mean es uno de esos verbos, una de esas palabras también que está interesante, porque en el caso de mean, aquí está, como está could a un lado, podemos entender que mean es un verbo, ¿sí? Porque si es could mean, entonces ya sabemos que este es un verbo y este es un tiempo condicional. Y entonces aquí tenemos el losing y está el verbo con ing. Este no es condicional continuo porque no hay to be. Pero este losing es el infinitivo, podríamos decir to lose, pero por el hecho de utilizar meaning y could, el conditional, suena mejor cuando utilizas el infinitivo ing. A veces es como por estilo, porque a veces se oye como muy raro si dijeras this could mean to lose girlfriends. O sea, entonces, y aparte lo que hace el ing es un poco lo como gerundio, ¿no? Entonces estarías perdiendo, nada más perder novias, esposas, parientes, ojo con esta porque muchos creen que son otra cosa y estos son parientes, trabajos y quizá tu cabeza, ¿no? Entonces aquí el meaning es un verbo que por eso es significar, ¿no? This could mean, esto podría significar. Pero, por ejemplo, esta palabra también existe como adjetivo. Como adjetivo, esta palabra mean a veces la utilizamos como para decirle a alguien que es malvado, que está haciendo malo con nosotros, ¿no? You're mean. Entonces, por eso es importante poner atención y no solo estar traduciendo, porque si tú traduces mean, ya sea en un diccionario o en un traductor, pues hay varios significados y tienes que entender que el traductor puede que nada más te diga uno, pero, por ejemplo, en el diccionario te va a decir si lo ocupas como verbo, si lo ocupas como sustantivo, si lo ocupas como adjetivo, etcétera. Entonces ahí es donde tú puedes darte cuenta que te va a decir adjetivo, malo, malvado. Pero si lo buscas como verbo, entonces es significar. Si lo buscas como sustantivo,
que es el meaning, ¿se acuerdan cuando preguntamos, what is the meaning? ¿No? El significado de algo. Entonces también es significar, o sea, el significado, de ahí viene lo del verbo. Solo en el adjetivo es cuando mean se puede significar como malvado. Entonces tengan cuidado porque precisamente el solo traducir al español eso provoca que pierdas de vista eso de que en realidad cuando estás leyendo tú tienes que entender qué tiempo estás usando, tienes que entender si es verbo, porque hay muchas palabras como estas que cuando son sustantivo es una cosa, cuando es verbo es otra cosa, y tienes que aprender a entender y a usarlos, ¿no? A entenderlos más que traducirlos o interpretarlos. ¿Sí? Es igual como lo de relatives, parece que estamos diciendo relativos, ¿no? Y existe la palabra que se llama parents, en inglés, que a veces creemos que parents son parientes y esos son los padres, los papás, cuando hablamos de ambos, papá y mamá. Y entonces el relatives es aquí donde entra que son parientes. Por eso aquí dice que podría significar perder novias, esposas, parientes, trabajos y quizá tu mente. Igual, mind es otra de esas palabras como mean. Aquí, como estamos hablando de your, que es tú, una posesión, mind podemos entender que es un sustantivo, no es un verbo. Entonces, como sustantivo es la mente, pero también existe el verbo mind. Entonces, a veces si lo utilizas como verbo, te preguntan, ¿do you mind if I sit down? ¿Te importa? O sea, entonces, o sea, como de te molesta, ¿do you mind? Entonces, si se fijan, también mind existe como verbo. Por eso aquí hay que entender más que la traducción al español de mind, antes de traducir, antes de interpretar, tienes que entender qué es lo que estás aprendiendo aquí en esta palabra nueva, ¿no? Si esta palabra es nueva para ti, antes de empezar a traducir tienes que entender qué estás buscando, un sustantivo, un adjetivo, un verbo, y eso te facilitará el entendimiento, porque acuérdate que el verbo es una acción y el sustantivo solo es el nombre de algo, el nombre de alguna cosa, de alguna idea, de algún lugar. Entonces, por eso es que es muy diferente. Igual el adjetivo es una cualidad de algo. El problema a veces cuando decimos adjetivos es que decimos calificativo y todo se va al carajo, ¿verdad? Entonces ahí sí nos perdimos porque parecen que calificamos, pero en realidad el adjetivo es para cualidades, lo que estás diciendo son cualidades. Y no solamente sirve para describir, sirve realmente también para ser específico sobre ciertas cosas. Vamos a continuar con la frase y se digan, se vuelve a repetir, entonces no se te va a olvidar el do way. Go all the way. Y repetimos el could y el it. ¿Por qué un it? Porque estamos hablando ya sea de la situación, porque estamos hablando de algo que ya se mencionó antes. Si hay un it, es porque ya se mencionó algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, estamos hablando de que si lo vas a intentar, avanza todo el camino. Este it se refiere a eso. Se refiere a que, ok, eso podría significar, y no es eso literalmente, sino que esto que estamos hablando podría significar otra vez y se te va a grabar el verdadero mean. Not eating, aquí es donde ya estamos ahora negando el infinitivo. El infinitivo se puede negar de esta manera, con solo el not, pero no estamos negando el conditional. For 3 or 4 days, eso no creo que sea nuevo para ustedes. It could mean, repetimos, freezing on a park bench. Otro verbo, freeze es congelar. Entonces, freezing obviamente es una versión del infinitivo. O to freeze o freezing. Pero sigue siendo otro verbo. Entonces, cuando tú ves este ing, sabes que sale de un verbo. Freezing on a park bench. Y aquí, por ejemplo, esto está interesante. Bench es banca y park es parque. Entonces el problema a veces con muchos estudiantes que empiezan a traducir, empiezan a decir, podría significar congelarse en un parque banca, ¿no? Entonces empiezan a traducir de esa manera y eso no tiene mucho sentido. Entonces por eso tienes que entender que en este caso bench, aunque los dos son sustantivos, esto es importantísimo en el inglés, aunque los dos son sustantivos, cuando este sustantivo es el último, el del final, este otro sustantivo se convierte en adjetivo. Es un adjetivo, entonces no estamos hablando del parque, estamos hablando de la banca del parque. ¿Sí? No es lo mismo, yo sé, pero entonces estás hablando del parque. No, estoy hablando de la banca. Podría significar congelarse en una banca del parque. Podría ser una banca de la escuela, podría ser una banca del jardín, podría ser una banca de la casa, pero es una banca del parque. Entonces, si se fijan, el adjetivo lo que hace es ser específico, no es cualquier banca. Es la banca del parque y eso te pinta una imagen diferente. Seguimos. It could mean, otra vez, jail. Aquí ya es un sustantivo, la prisión. It could mean derision.
Estas son las mofas o las burlas, igual mockery, ¿no? Bueno, derision es más bien como una especie de ver hacia abajo a alguien, de humillación, ¿no? Podría ser alguna especie de... Hay una mejor palabra para esto. Digamos que es como la humillación, ver hacia alguien hacia abajo, ¿no? Cuando te ven hacia abajo. Y de repente el mockery, esas son las burlas, y el isolation vendría siendo la... No insolación, ¿eh? No la confundan con la insolación. Insolación es que te da el sol. Isolation es la desolación, o sea, cuando te quedas solo. Entonces, si se fijan, te dice que go all the way, que cuando intentas algo, cuando estás intentando aprender inglés, tienes que avanzar todo el camino. Entonces, a veces está difícil porque significa no comer por 3 o 4 días, significa congelarse en una banca del parque, significa a lo mejor la prisión, significa a lo mejor las humillaciones, las burlas y quedarte solo, la desolación. Y luego te dice, la desolación is the gift, es el regalo. All the others, todo lo demás, are a test of your endurance. De seguro esa también es nueva, de su perseverancia. Perseverancia, sustantivo. Gift, sustantivos. Isolation, sustantivo. Mockery y derision también son sustantivos. Los nombres de algo, el nombre es las humillaciones, por ejemplo, las burlas, la soledad o la desolación, y la desolación es el regalo, perseverancia. Si se fijan, mucho sustantivo, mucho noun en este poema. Que a lo mejor muchos de ustedes dicen, ay, sí, no hay nada nuevo, todas esas ya me las sé. Ok, pero para muchos de mis estudiantes realmente estas son palabras nuevas, ¿no? Entonces, sí les ayuda a empezar a ver ya realmente, imaginar la idea. Imagínate la idea de la desolación, desde que encuentras la palabra, o sea, te imaginas algo. Entonces, no la traduzcas y no te quedes con la palabra desolación. Imagínate la isolation, imagínate when you're alone, when nobody's there. Isolation, but it's the gift. Esto es el regalo, it's the gift. Está chido estar solo, está chido estar en esa isolation, porque es donde vienen las grandes ideas, es donde te atreves a hacer las cosas que no te importa porque nadie más te está viendo, ¿no? Empiezas a dibujar, empiezas a bailar, empiezas a cantar, empiezas a hacer lo que tu espíritu tiene, ¿no? Para deleitarse. Entonces, esto está súper chido porque te está enseñando que todo lo demás, cuando estamos así mal, todo, pues son una prueba, un test de tu perseverancia. How much you really want to do it. De qué tanto realmente quieres hacerlo. Se vean lo que hace el realmente, el adverbio, también eso les explico, o sea, lo que hace es que enfatiza, ¿no? No es nada más qué tanto quieres hacerlo, es qué tanto realmente, really want to do it. Entonces, se vean, eso hace. Adverbios como even, adverbios como really, eso es lo que están haciendo, ¿no? Pero esto lo hacen con el verbo, los adverbios lo hacen por el verbo. ¿Qué tanto quieres? Ni siquiera empieces. Pero los adjetivos van con sustantivos. La banca no es cualquier banca, ¿sí? Y you'll do it, lo harás. ¿De a qué refiere este it? Seguimos hablando al mismo it, a si lo vas a intentar, a roll the dice. Roll the dice es arroja los dados, si lo vas a intentar. Nos vamos a encontrar con más vocabulario como despite, rejection, worse odds. Despite es otra linking word como otherwise. Despite es otra linking word, pero esto es diferente. Sí se va a unir dos ideas. Despite rejection. Lo harás. Despite es a pesar de. Entonces lo que vas a hacer es que no importa que pase todo esto, derision, jail, mockery, isolation, todo esto, you'll do it. Despite rejection, a pesar del rechazo, a pesar de que sientas que está largo el camino, tú lo harás. Y a pesar del rejection and the words odds. Odds es un sustantivo que vendría siendo las probabilidades, las posibilidades. Y aquí el worst es las peores, es el adjetivo. ¿Se fijan? Entonces no nada más es a pesar del rechazo y de las probabilidades, no, a pesar del rechazo y de las peores probabilidades. The words odds.
Y aquí, por ejemplo, yo juego con mis estudiantes y les pregunto sobre cuándo se sintieron rechazados, el rejection, ¿no? Y que los hago pensar en esa situación donde se sintieron en rejection y les digo, pues ese es rejection, ¿no? O sea, eso que estás sintiendo, eso es rejection. Y hago que asocien la idea de su mente, un recuerdo, con la palabra. El problema son los estudiantes necios que no lo hacen a pesar de que les intentas enseñar eso y siguen traduciendo y se quedan con, no, rechazo, ya, a lo que va, a lo que sigue, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con words. Aquí las odds son las probabilidades. Entonces, primero les digo, the worst or the best odds. Porque siempre pensamos en the worst odds, terrible, todo sucks, ¿no? Pero puede haber the best odds. Puede ser que realmente aprendas el inglés como lo querías. Puede ser que realmente aprendas a bailar como lo querías. Puede ser que realmente aprendas esta nueva tecnología de la inteligencia artificial que todos le tienen miedo. No le tengas miedo, solo inténtalos. Eso es lo interesante, arroja los dados. Volvemos con el lead. Y eso, todo eso que estamos hablando, will be será better than otra linking word. Será mejor que este than es un que solo utilizamos cuando estamos comparando. Better than anything else, que es para decir algo más. No vamos a usar anything more, que ese es el error que a veces muchos hacen. Entonces también aquí los hago que lo utilicen. Anything else, something else, what else. Y hago que practiquen de alguna manera las variaciones. Pero aquí lo interesante es que will be better será mejor than anything else you can imagine. De algo más que puedas imaginar. Entonces se fijan, todo esto, los word salts, todo lo que vas a hacer a pesar del rejection y todo eso será mejor de todo aquello que tú puedas imaginar. Por eso, if you're going to try, go all the way. There is no other feeling like that. Esta es una manera informal de decir que no hay, porque regularmente lo correcto es decir there's not, o podemos decir there isn't. Por ejemplo, como aquí estamos diciendo el no other, es como ninguna otra. Entonces el no realmente no significa no, significa como ninguna otra. Es como cuando dices I have no money. Ese no significa no, significa ninguno o nada. Feeling es un sentimiento, like that. Este that es demostrativo, como ese. No lo confundan porque existe otro that, que es la linking word, que es que. Por eso también hay que entender y no traducir. Si solo lo traduces, siempre vas a traducir eso o siempre lo vas a querer traducir que. Entonces, si tú entiendes que there is no other feeling like that, este like no es el like de gustar y ese es uno de los errores que cometen muchos estudiantes. No entender que existe un like, que es una linking word como otherwise, como despite, como el if. Entonces, like aquí significa como, estamos comparando. Entonces dice que no hay otro sentimiento como ese, like that. You will be alone with the gods. No goods, hay una sola O, entonces esto es gods. You will be alone, estarás a solas, porque no es lo mismo que isolation. Isolation es la idea de que estás solo, pero ya alone es el adjetivo de que estás solo. Y gods son los dioses. You will be alone with the gods, and the nights, en las noches, will flame with fire. Aquí no salió el fire, pero tiene que decir with fire. Se incendiarán, flame, un verbo, flame. Entonces, esto, se fijan, si lo traducimos literal, vas a estar a solas con los dioses y las noches se incendiarán con fuego. O sea, como que, o sea, si se fijan, aquí ese es el problema también de muchos estudiantes, que en frases como esta se vuelven locos porque al traducirla literal no la entienden y regularmente esto les pasa a los que nunca los pusieron a practicar literatura para que emprendan el sentido figurado, metáforas, poesía. Por eso la poesía es importante dentro de cualquier idioma porque no es literal, es la idea de que vas a estar solo con los dioses, es que vas a conectarte con algo más grande que tú. Y cuando te dice que las noches se incendiarán con fuego, pues no es literal, es como cuando les mencionaba hace rato de que mi amor por ti quema como 1000 soles, es más la intensidad a lo que se refiere, de que la noche de repente de oscuridad va a haber un montón de luz. Te dice, do it, te dice, hazlo. ¿A qué se refiere el lead? Are going all the way. El the way, no se te va a olvidar, go all the way, all the way.
Y terminamos con algo súper hermoso que te dice, you will ride como las motorcycles, como las bicycles, you will ride life. Straight to perfect laughter. Life es la vida, es un sustantivo, otro noun, ¿no? Laughter es también la risa, es otro noun. Te dice, you will ride life, montarás la vida. Y straight puede tener varios significados, desde heterosexual, pero aquí dice derecho, es una dirección, derecho a a la risa perfecta. Entonces se fijan, si también traduces literal esto, ¿cómo que me voy a montar en la vida de ir hacia derechito, hacia la risa perfecta? Pues lo que o sea, es que te está tratando de transmitir es más la idea que literalmente. Eso es lo bonito de la poesía. ¿Tú qué opinas? No es como que hay un correcto, es tú qué opinas que significa el you will ride life straight to perfect laughter. It's, otra vez, que todo esto, the only good fight. No, nada más te dice is the good fight, te dice is the only, y no te dice que solo es una fight, es good fight, there is. La única buena pelea que hay. ¿Cómo que la única buena pelea que hay? No sé qué. Precisamente esto es lo que tienes que hacer. Primero, el vocabulario, para que entiendas la idea, no que traduzcas cada palabra, se digan, no las traduje por lo mismo, no se las puse aquí en español. Lo que sí les recomiendo es que si lo quieren hacer, tenerla en español, si son necios, como sus estudiantes, entonces les recomiendo que pongas, ya sea si aquí en una hoja que tienes, las pongas en orden, ¿sí? Y las pongas en español, pero fuera de tu poesía. En la poesía nada. Porque el chiste, que eso es lo que hacen los alumnos huevones, lazy, lo que hacen es que, ay, no, es que la quiero aquí. Y ponen aquí todas las palabritas en español, todas, 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 todas. Entonces, cuando dices que practicas la poesía, en realidad no la estás practicando porque absolutamente tu mente está entrenada a leer. Entonces, léelo del español. La idea que se te queda es el español. Y a pesar de que hayas practicado la poesía, si después te preguntan, tú te tratas de acordar de una de las palabras necesarias que aprendiste aquí, como odds o rejection o endurance o isolation, pues no la vas a recordar porque tú te quedaste con la palabra en español. Cuando ibas leyendo, tu mente iba leyendo el español, entonces por lo tanto te acuerdas de la del español, pero no te acuerdas de la del inglés. Sí, al principio podemos traducir palabras, pero incluso ahí, antes de traducir, tienes que entender si es un sustantivo, si es un verbo, si es un adverbio o qué es. Si hasta este momento has encontrado algo de valor, por favor no olvides picarle al botoncito del like y vamos a continuar con el segundo punto que hacemos practicando esta poesía. Ya que practicaste y encontraste el sentido de las palabras, el significado de las palabras nuevas, entonces, como quien dice, ahorita ya podrías entender bien lo que habla el poema. Entonces ahora lo que vas a practicar es el entendimiento, la interpretación, porque acuérdense que no debes de estar traduciendo todo literalmente. Lo que yo normalmente les digo a mis estudiantes es que intenten declamarlo, intenten leerlo con el ritmo, como les había mencionado en el primer video, pero no solamente con el ritmo, sino que ahora que ya sabes qué significan las palabras que estás diciendo, pues que intentes decirlas. O sea, básicamente es leer el poema, pero leer el poema con intención. O sea que mientras vas diciendo la frase, que realmente se sienta en tu voz y en tu intención el go all the way. If you're going to try, go all the way. Que se sienta la intención que tú ya estás entendiendo, que tú ya entendiste el vocabulario. Y eso lo que va a hacer es que tu mente cada vez más se vaya grabando vocabulario nuevo. Porque cuando tú lees con cierta intención y usas el vocabulario con cierta intención, eso es lo que hace que el cerebro realmente memorice el vocabulario. Porque si no, también podrías estar leyendo, como dicen muchos maestros, al lero lero, que es leer por leer, donde realmente no estás consciente, no estás presente, y entonces así no se te va a grabar nada. Literal, tienes que entender la idea. Lo tienes que leer con intención. Sí, o sea, si nada más dices otherwise, pero realmente tú no estás pensando lo que estás diciendo, no estás pensando sobre lo que estás leyendo, que a muchos nos ocurre, ¿no? Nos ocurre en español, nos ocurre en inglés. Estás leyendo un libro, empiezas a pensar en una mensada y luego dices, ay, güey, ¿qué estaba leyendo, no? Ah, otra vez. Y tienes que releer la página, tienes que releer todo eso. Entonces, no es que haya algo mal en ti, solo es que necesitas practicar más para que tu mente se enfoque más y se distraiga menos. Pero eso es lo que no entienden. O sea, más bien dicen, ay, no, no me sale y dejan de practicar, entonces pues menos mejoras. Entonces al revés, no te sale, te frustras, sí, síguele. Te frustras, sí, síguele. Y cada vez más
fácil se te va a concentrar la mente y te vas a distraer menos. En esta parte yo sí les recomiendo, gracias a YouTube, la magia de YouTube, yo la adoro, puedes encontrar varios videitos de personas recitándolo con diferentes estilos. Yo te recomiendo, o sea, está desde el de Charles Bukowski, creo que hay un audio de él, está un entrevistador en un podcast, está el vato vocalista de YouTube, Bono, también te lo recita, o sea, hay películas donde a lo mejor lo pueden recitar y todo eso, y puedes practicar no solamente como aquí te lo voy a leer, sino con las diferentes maneras para que también veas cuál es lo que te ayuda más a entender la pronunciación, etcétera. ¿Ok? Entonces ahí va, voy a intentarlo, ¿vale? Tampoco yo soy poeta, no soy declamador, yo solo soy un profe de inglés, ahí que les ayudo. Entonces ahí les va. Roll the Dice by Charles Bukowski. If you're going to try, go all the way. Otherwise, don't even start. If you're going to try, go all the way. This could mean losing girlfriends, wives, relatives, jobs, and maybe your mind. Go all the way. It could mean not eating for 3 or 4 days. It could mean freezing on a park bench. It could mean jail. It could mean derision, mockery, isolation. Isolation is the gift. All the others are a test of your endurance, of how much you really want to do it. And you'll do it, despite rejection and the worst odds. And it will be better than anything else that you can imagine. If you're going to try, go all the way. There's no other feeling like that. You will be alone with the gods, and the nights will flame with fire. Do it, do it, do it, do it, all the way, all the way. You will ride life straight to perfect life. It's the only good fight there is. ¿Qué opina? Coméntame ahí, ¿qué opinas? ¿Lo entendiste? ¿No lo entendiste? ¿Ibas traduciendo otra vez también? ¿Ibas traduciendo las palabras? ¿Te acordaste qué significaba mockery? No, no me acordé. Entonces, ok, vuélvelo a leer, vuelve a ver qué es mockery y vuélvelo a leer. No te frenes. Y en el momento no te acordabas que era mockery, no te frenes. Sigue leyendo. O sea, trata tú de mantener la idea. No pierdas la idea de lo que vas diciendo. No pierdas la idea de lo que está transmitiendo el poema. Espero que te haya servido cómo lo leímos, la intención con la que debes de decirlo, y recuerda que puedes encontrar a muchísimas personas en YouTube declamándolo con diferentes estilos para que tú trates de encontrar tu propia voz y trates de encontrar el cómo tú estás expresando eso. Porque no solo hay una manera correcta de leer la poesía, obviamente, ¿no? Sino se trata de que intentes transmitir el sentimiento que conlleva el poema. Por eso es que realmente el inglés es más que solo una materia, es más que aprendas a vivirlo. Y parte de eso es lo que vienen siendo los poemas que nacieron en el idioma inglés, que son parte de la cultura popular, que incluso te podría dar hasta un tema de conversación con alguien. No olvides suscribirte para que no te pierdas el siguiente video de poesías. Y por aquí te vamos a dejar, yo creo que la primera parte y algún otro video que te pueda servir en nuestro canal para que sigas aprendiendo con nosotros.